Se colocó un explosivo dentro de una rata, que luego fue posicionada en una sala de calderas alemana. Esta extraña arma fue desarrollada por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y se llamaba la rata explosiva. Cuando la rata era encontrada por el enemigo, simplemente la arrojaban a la caldera, lo que causaba que explotara. La víctima era atada a un escritorio de madera y se colocaba una olla con una rata dentro sobre su estómago. Luego se añadían brasas calientes encima, lo que provocaba que se calentara. La rata comenzaba a entrar en pánico y no tenía más opción que cavar a través de la carne de la víctima, lo que casi siempre resultaba fatal. La víctima era atada a un poste y se colocaba bambú debajo de él. El bambú crece extremadamente rápido y debido a su punta afilada puede atravesar objetos duros como una carretera. Esto significa que en un par de días el bambú atraviesa completamente el cuerpo de la víctima, lo que provoca una muerte lenta. La víctima era encerrada en un recipiente metálico con forma de cuenco y se encendía un fuego debajo. A medida que el metal se calentaba, la víctima comenzaba a gritar debido a las quemaduras. El humo producido salía del cuenco a través de la nariz y los gritos sonaban como los de un toro. Esto continuaba hasta que la víctima moría. El avión se estrelló, destrozándole las piernas, y él se arrastró durante 18 días por el bosque congelado, sobreviviendo con corteza de árbol e insectos. Cuando finalmente fue rescatado, le amputaron las piernas, pero eso no lo detuvo. Aprendió a volar de nuevo con piernas prostéticas y derribó 7 aviones enemigos más. Fue condecorado con la medalla de héroe de la Unión Soviética en 1943. Un soldado estadounidense se disparó en el pie con una pistola, tratando de conseguir lo que llamaban una herida de $1 millón. Esto ocurrió durante la guerra de Vietnam, cuando muchos soldados no querían morir en misiones sin sentido. Se disparaban a sí mismos lo justo como para ser enviados a casa. Un soldado sacaba todas las balas de su rifle y las recargaba al revés en un intento de hacer su arma efectiva contra tanques. Como la bala invertida tenía una punta roma y más carga propulsora, teóricamente podía perforar la armadura de un tanque a corta distancia. Pero las balas invertidas eran tan impredecibles que, en muchos casos, el rifle fallaba o incluso explotaba, convirtiéndolas en una invención fallida y peligrosa. Imagina que te liberan de prisión por tu estatura. En la China medieval, se aprobó una ley que decía que si eras más bajo que el emperador, quien medía 1 metro con 50 centímetros, serías considerado un niño, y eso bastaba para dejarte en libertad. Incluso, si habías cometido los crímenes más peligrosos. Ahora imagina morder una hamburguesa, pero en lugar de pollo, está hecha de miles de mosquitos. En algunas partes de África, las personas consumen hamburguesas de mosquito durante la temporada de lluvias, cuando aparecen enormes enjambres. Simplemente agitan sus sartenes en el aire, y el fondo de la sartén se cubre de mosquitos. Debido a la falta de fuentes de proteína en estas zonas, muchos prefieren preparar estas hamburguesas para satisfacer sus necesidades nutricionales. Cuando se colocaba sobre la cabeza, una pieza de metal con pinchos se insertaba en la boca, impidiendo hablar y causando un inmenso dolor. Este dispositivo encerraba el rostro de la víctima en una estructura de hierro y solía asegurarse con un candado, lo que impedía que el portador lo removiera. Sin embargo, este brutal método de castigo se usaba en el pasado para silenciar y humillar a las personas, especialmente a mujeres acusadas de chismosas o regañonas. Las víctimas eran paseadas por las calles, avergonzadas y ridiculizadas públicamente. Si disparas una bala contra un diamante, la mayoría de las personas piensa que rebotaría porque los diamantes son muy duros. Pero eso no es cierto. Verás, los diamantes también son frágiles. Cuando la bala impacta, la estructura atómica rígida del diamante no puede soportar la fuerza repentina, lo que hace que el diamante se haga pedazos, mientras que la bala podría deformarse. Si se dispara una bala contra madera, podrías pensar que la atravesaría por completo, pero eso no siempre ocurre. Verás, cuando la bala impacta, la madera absorbe su energía, ralentizándola considerablemente, e incluso puede quedar incrustada dentro. Pero en casos raros, si las condiciones son las adecuadas, el calor del impacto puede generar chispas, lo que podría prender fuego a la madera. Si se dispara una bala contra una piedra, algunas personas creen que la bala se rompería, pero eso no es cierto. Verás, cuando la bala impacta, a veces puede agrietar la piedra, y si golpea en el ángulo adecuado, puede rebotar de manera impredecible. Pero en casos raros, si las condiciones son las adecuadas, la piedra misma puede explotar en fragmentos. Cuando jalas el gatillo de una pistola de paintball, se libera una ráfaga de gas comprimido desde un pequeño tanque. Este gas impulsa una sola bolita de pintura a gran velocidad por el cañón. Mientras viaja, la bolita gira gracias al diseño del arma, lo que estabiliza su trayectoria. Al impactar contra un objetivo, la delgada cáscara de gelatina se deforma y se rompe de inmediato. El líquido de pintura en su interior se expulsa con fuerza, esparciéndose sobre la superficie que golpea. Si una bala y una flecha fueran disparadas una hacia la otra, algunos podrían pensar que la flecha cortaría la bala a la mitad, pero eso no es cierto. Las balas viajan mucho más rápido que las flechas. Así que,
Si colisionaran, el impacto de la bala rompería la flecha, aunque, si el ángulo fuera el adecuado, la bala podría desviarse. Si disparas un arma hacia el suelo, la mayoría de la gente cree que la tierra detendrá la bala por completo. Pero eso no siempre pasa. En suelo húmedo, la bala puede penetrar más profundo, normalmente viajando el equivalente a 2 sándwiches de profundidad antes de detenerse. Pero si golpea una roca, la bala podría fragmentarse o incluso rebotar. Si echas un puto sobre de gelatina al océano, podrías pensar que el agua se empezaría a convertir en un flan gigante, pero no, porque un sobre de gelatina apenas alcanza para 2 pinches tazas de agua, y el océano tiene como 350 quintillones de galones. Para que funcione, necesitarías un paquete de gelatina del tamaño de 600 malditas millas de alto, y si por alguna razón demente logras meterlo al mar, todavía necesitarías una cuchara del tamaño de la mitad de la luna para mezclar esa chingadera. Básicamente, imposible, pero admitámoslo, sería una escena épica. Por otro lado, estaba este cañón que disparaba una pinche onda de choque para tumbar aviones del cielo. Funcionaba porque al jalar el gatillo, se prendía una mezcla de gases en un tubo enorme y doblado, creando una explosión tan cabrona que mandaba una ráfaga de aire comprimido capaz de hacer mierda una caseta de madera desde 700 pies de distancia. El problema era que los aviones enemigos volaban tan pinche rápido que ni les hacía cosquillas. Básicamente, un arma impresionante en teoría, pero en la práctica, más inútil que un paraguas en un huracán. Si nunca te cambiaras de ropa, el sudor y los aceites del cuerpo se acumularían, promoviendo el crecimiento de bacterias y malos olores. Con el tiempo, podrían aparecer piojos corporales que se alimentarían de tu sangre, causando picazón. La fricción constante podría provocar sarpullidos, y la ropa eventualmente se deterioraría. Si levantas pesas con la espalda encorvada, puedes forzar tus vértebras lumbares, lo que puede causar lesiones. Para levantar con seguridad, mantén la espalda recta y sostén el peso cerca de tu cuerpo. Para cargas pesadas, dobla las rodillas, inclina ligeramente las caderas y levanta el objeto como en un peso muerto. Para objetos livianos, encorvar la espalda está bien, a menos que tengas problemas en la columna. Si estás a una distancia de 3 a 5 millas durante una explosión nuclear, la detonación generará una luz intensa, una onda expansiva con escombros voladores y un calor extremo. Esto puede dejarte con pérdida de visión permanente, quemaduras de tercer grado y lesiones graves. Para mantenerte a salvo, escóndete detrás de paredes resistentes o dirígete a un lugar subterráneo para protegerte de los efectos de la explosión. Cuando aprietas el gatillo del arma más peligrosa de la CIA, utiliza un mecanismo eléctrico para disparar silenciosamente un diminuto dardo envenenado, capaz de alcanzar un objetivo a hasta 100 metros de distancia. Este dardo es tan pequeño que la víctima ni siquiera sentirá el impacto, pero en cuestión de minutos caerá muerta y nadie sospechará que fue un asesinato. Un general recogió lo que parecía un lápiz, pero al aplastar la punta, una carga explosiva oculta en su interior detonó, causando su muerte. Esto se conocía como la granada lápiz, y contenía una pequeña cantidad de explosivo potente y un mecanismo simple que se activaba al aplicar presión o con un temporizador. Agentes encubiertos las colocaban en lugares donde era probable que oficiales alemanes las recogieran. Y así fue como él se vio obligado a transportar 80 cápsulas de una sustancia ilegal escondidas dentro de su cuerpo a través de la frontera rusa. Pero de repente, una de las cápsulas se rompió, y en lugar de sentir un efecto extremo, comenzó a convulsionar, a ponerse azul y a morir por un envenenamiento severo e inmediato. Solo gracias a una atención médica de emergencia logró sobrevivir. Si pisas un pozo de alquitrán, se te pega de inmediato a los zapatos y las piernas. Al intentar salir, la superficie espesa y pegajosa comienza a arrastrarte hacia abajo. Cuanto más te mueves, más fuerte es la succión, haciendo que escapar sea casi imposible. Y una vez que estás completamente atrapado, el alquitrán se endurece rápidamente, haciendo que te hundas. Con el tiempo, el alquitrán se solidifica a tu alrededor, dejándote atrapado para siempre. Si te lanzan una granada, la mayoría de las personas intentaría recogerla y lanzarla lejos. Pero esto es casi imposible, porque el tiempo de detonación es demasiado corto. En su lugar, salta lejos de la granada y acuéstate en el suelo, para mantener tus órganos vitales menos expuestos a la metralla de la explosión. Si pones una granada dentro de un microondas y lo enciendes, la mayoría de las personas piensa que simplemente explotará. Pero eso no es exactamente lo que pasaría. Verás, la carcasa metálica de la granada protege la carga explosiva contra la radiación electromagnética. Esto significa que se producirán muchas chispas, lo que, como mucho, terminaría destruyendo el microondas. Una bala le entró por la oreja a Donald Trump, y una segunda bala mató a un hombre del público. Esto ocurrió porque un hombre con un arma subió al techo de un edificio mientras Trump daba un mitin cerca.
Apuntó y disparó varias balas hacia Trump, pero solo una logró rozarle la oreja. Un agente del servicio secreto vio al sospechoso e inmediatamente respondió disparando. Si alguien te disparara una bala, algunas personas piensan que podrías partirla con una katana. Pero esto es casi imposible porque una bala viaja a hasta 800 millas por hora, aproximadamente el doble de rápido que un avión. Sin embargo, si colocas la katana en el ángulo correcto antes de que disparen, entonces sí podría partirla fácilmente por la mitad. Si disparas una bala contra una roca, algunas personas creen que la bala se haría añicos al impactar, pero eso no siempre es así. Verás, las rocas son densas y rígidas, así que cuando una bala las golpea, el impacto genera calor y presión intensos. La bala podría romperse en fragmentos, y la roca podría astillarse o agrietarse. Sin embargo, la bala también podría quedar incrustada dentro de rocas más pequeñas. Presionó la llave maestra contra cera de vela derretida, haciendo una impresión perfecta. El molde fue sacado de contrabando de la prisión, y sus aliados lo usaron para fabricar una copia metálica. La escondieron dentro de un pastel y se lo enviaron de regreso. Pero cuando intentó usar la llave, no encajaba. Así que envió otra impresión de cera y esperó por el siguiente pastel. Y esta vez, la llave funcionó. Pasó por cada puerta cerrada con llave, simplemente caminando fuera de la prisión. Años después, se convirtió en presidente de Irlanda. Pintaron a la vaca con rayas parecidas a las de una cebra, y la vaca empezó a verse más feliz, produciendo más leche que nunca antes. Esto sucedió porque las rayas tipo cebra confunden a los mosquitos y moscas, evitando que la piquen. Como resultado, la vaca se volvió más feliz y comenzó a producir más leche que antes. ¿Por qué los monjes tienen 3 puntos en la frente? Bueno, estos puntos se crean a través de un ritual sagrado, en el que se presionan pequeños palos de incienso encendidos sobre la piel. Cada punto tiene su propio significado. El primer punto simboliza la iluminación. El segundo representa las enseñanzas del budismo. Y el tercero, la comunidad monástica. Juntos, estos puntos representan las 3 joyas del budismo, a las cuales los monjes dedican su vida. Esta pequeña banda podría costarte la mano. Dejar una banda elástica apretada en la muñeca puede parecer inofensivo, pero puede cortar silenciosamente el flujo sanguíneo, y puede que no lo sientas de inmediato. La presión se acumula, dañando los nervios y los vasos sanguíneos con el tiempo. Si se ignora por mucho tiempo, puede comenzar la muerte del tejido. En casos extremos, amputación. Esto podría salvarle la mano a alguien. Envíaselo. Si alguna vez ves estos pequeños cubos de color caramelo en el suelo, por muy tentadores que parezcan, no los comas. En realidad, están hechos por este animal, el wombat. Los wombats son los únicos animales que producen heces en forma de cubo. Cuidado. Comer excremento de wombat puede enfermarte seriamente. Lo mejor es consultar a un médico lo antes posible. Sígueme para más contenido que estimula tu cerebro. No vas a creer lo que una sola pestaña puede hacerle a tu ojo. Puede parecer inofensiva, pero si se queda ahí mucho tiempo, puede raspar tu córnea cada vez que parpadeas. Esa abrasión constante puede causar enrojecimiento, visión borrosa o incluso una úlcera corneal. Si no se trata, podría dañar permanentemente tu vista. Si dispararas una bala mientras balanceas el brazo, podrías pensar que podrías hacer que la bala se curve alrededor de un objeto. Pero cuando una bala sale del cañón, viaja en línea recta. Incluso si movieras el arma a una velocidad sobrehumana, la bala siempre saldría en línea recta. La única forma de disparar alrededor de un objeto es doblando el cañón del arma. Pero si el ángulo es muy pronunciado, la bala podría atascarse y el arma podría explotar. Si pones el dedo dentro del cañón de una pistola, mucha gente piensa que eso detendría la bala y haría que el arma explotara. Pero eso no es exactamente lo que pasaría. Verás, hacer eso destrozaría tu dedo con facilidad. Pero si es un arma antigua y logras meter el dedo dentro, podría explotar por la presión. Si disparas una bala contra otra bala y llegan a chocar, muchos creen que se romperían al impactar. Pero si las balas están hechas del mismo material y las condiciones son las adecuadas, el intenso calor y la presión del choque podrían hacer que se fusionen. Si disparas una bala contra un candado, la mayoría cree que simplemente se rompería con el impacto. Pero eso no es exactamente lo que pasaría. Verás, un candado está hecho de un material extremadamente fuerte que puede resistir fácilmente una bala. Pero si lo disparas con un francotirador, la bala lo destrozaría y dejaría la puerta completamente abierta. Si de alguna manera te encuentras con un oso grizzly, trata de mantener la calma lo más posible y aléjate lentamente del lado. Esto te ayuda a permanecer visible y reduce la posibilidad de que el oso te perciba como una amenaza. Si el oso se acerca más, intenta hacerte ver más grande levantando los brazos, pero si eso no funciona y el oso ataca, debes hacerte el muerto. Acuéstate boca abajo, cubre tu cuello con las manos y permanece inmóvil. La mayoría de los ataques de osos grizzly son defensivos y hacerse el muerto puede salvarte la vida. Cuando disparas un arma directamente al aire, la gravedad y la resistencia del aire ralentizan la bala hasta que se detiene por un momento en su altura máxima. Luego, comienza a caer, ganando velocidad a medida que desciende.
Eventualmente, alcanza una velocidad terminal que puede llegar a unas 200 millas por hora, dependiendo del tipo de bala. Ahora, esta velocidad es lo suficientemente alta como para causar heridas graves si golpea a alguien. Y debido a que los disparos celebratorios suelen ocurrir en grupo, las posibilidades de un accidente son, desafortunadamente, altas. Si se te rompe un diente permanente, el dentista lo extraerá hasta la raíz. Luego, se hará una incisión para exponer el hueso. Después, se debe perforar un agujero en el hueso, donde se atornillará un poste de metal. Y, después de 4 a 6 meses, una vez que el hueso sea lo suficientemente fuerte para sostener el poste, se reabrirá la incisión para insertar un pilar y encima se colocará un diente de porcelana. Tus muelas del juicio a veces no tienen suficiente espacio para crecer con normalidad, lo que puede hacer que salgan de forma incorrecta. Esto puede crear una herida abierta en el área alrededor de los dientes, haciéndola susceptible a bacterias e infecciones. Y si llega a infectarse, puede causar dolor, hinchazón e incluso mal aliento. Perforaban pequeños y precisos agujeros en los dientes usando herramientas filosas, teniendo cuidado de no dañar los nervios. Estos agujeros eran lo suficientemente profundos como para crear una cavidad, sin atravesar todo el diente. Luego, elegían gemas y las moldeaban cuidadosamente para que encajaran perfectamente en esos agujeros. Una vez colocadas, usaban un cemento natural para fijarlas de forma permanente en los dientes brehumana. Le pegaron los brazos y las piernas con cinta adhesiva después de que se quedara dormido fuera del bar, como una broma. Estaba tan borracho que no se despertó, ni siquiera cuando le ataron una silla a la espalda. El camarero grabó todo y hasta compartió el video con sus amigos. Después de unos tragos más, todos se olvidaron de la broma, y cuando el bar cerró, el hombre quedó afuera, solo, en el frío helado. Pasó 10 horas allí, y cuando lo encontraron a la mañana siguiente, ya había muerto congelado. Contrataban actores que lloraban, gritaban y se tiraban al suelo. En la antigua China, la intensidad del llanto en un funeral mostraba cuánto se quería a la persona fallecida. Por eso, las familias pagaban a profesionales para que lloraran como si se les acabara el mundo. Incluso entrenaban con guiones de llanto, ya que no llorar en un funeral era visto como una gran vergüenza en esa época. Y si alguien te ataca con cloroformo, probablemente creas que vas a desmayarte en segundos. Pero en realidad, eso es un mito. A diferencia de lo que muestran en las películas, el cloroformo tarda al menos 5 minutos en hacer efecto por completo, incluso con la dosis correcta. Así que secuestrar a alguien usando cloroformo sería una idea bastante estúpida. Cuando te disparan con una pistola Taser, 2 electrodos en forma de dardos se entierran en tu piel. Estos dardos están conectados al arma con un cable que envía una descarga eléctrica de alto voltaje y baja corriente. Una vez que la descarga viaja por el cable y llega a tu cuerpo, toma el control del sistema neuromuscular, causando contracciones musculares inmediatas e intensas. Este pulso eléctrico te paraliza temporalmente, sin causar daño permanente. Esto es una vela para los oídos. Y la mayoría de las personas creen que al ponerla en el oído y encenderla, se crea un vacío que succiona el cerumen. Pero eso no es verdad. Se ha comprobado que estas velas no generan ningún vacío. Y en lugar de sacar el cerumen, la cera derretida de la vela puede gotear dentro del canal auditivo. Esta cera puede endurecerse y causar bloqueos en el oído que podrían requerir la intervención de un médico para ser removidos. Cuando estás dormido, podrías levantarte y empezar a caminar. Esto sucede durante las etapas de sueño profundo, cuando tu cuerpo está en reposo, pero tu cerebro aún está despierto, y la parte de tu cerebro que controla el movimiento está activa, lo que te permite moverte. Por eso puedes realizar acciones sin estar completamente consciente. Y es por eso que, probablemente, estás masticando plástico. La mayoría de las gomas de mascar están hechas con los mismos materiales que se encuentran en el pegamento, las bolsas plásticas e incluso en las llantas. Todo eso está escondido bajo una sola palabra: base de goma. Microplásticos, directo a tu boca. Si la naturaleza no lo hizo, no lo mastiques. No estás fresco, bro. Solo estás lleno de pedacitos de llanta. Si tu bebé usa el chupón por mucho tiempo, eso puede cambiar la forma de su cara. Empuja los dientes hacia adelante, estrecha el paladar y afecta el desarrollo de la mandíbula, causando dientes torcidos y problemas de mordida. Además, muchos chupones están hechos de caucho o silicona, materiales que pueden alterar las hormonas de tu bebé. Mándaselo a alguien que tenga un niño pequeño. 5 razones por las que no deberías bañarte con agua caliente, y la última te va a sorprender. Número 1. Te reseca la piel. 2. Puede causar acné y eczema. 3. Altera tu sueño, porque el exceso de calor desajusta tu reloj biológico. 4. Debilita tu sistema inmunológico. Y 5. Daña tu cabello y cuero cabelludo, volviéndolos secos, quebradizos y propensos a romperse. Mándaselo a tu bestia que se baña con agua más caliente que el jacuzzi de Satanás.
Cuando inhalas un cigarrillo, tus vías respiratorias se cubren de un alquitrán negro y pegajoso que dificulta la respiración. Los químicos matan las pequeñas estructuras en forma de vello que ayudan a eliminar el moco y la suciedad. Sin ellas, las sustancias dañinas se acumulan, provocando infecciones y tos. Con el tiempo, el humo deja cicatrices en el tejido pulmonar, volviéndolos rígidos y débiles. Eventualmente, tus pulmones quedan tan dañados que ya no pueden funcionar por sí solos, dejándote incapaz de respirar sin ayuda. La ola lo azotó contra el fondo del océano, rompiéndole el cuello y dejándolo paralizado. Después de esperar 3 horas por una ambulancia, finalmente llegó al hospital. Pero los médicos exigieron miles de dólares solo para dejarlo entrar. Tras entregar aún más dinero, finalmente fue operado un día después. Pero arreglaron la vértebra equivocada e incluso se negaron a usar guantes, lo que causó una infección grave. Finalmente fue llevado de regreso a casa y tratado adecuadamente, lo que le permitió recuperarse. Desliza la tarjeta en el espacio entre la puerta y el marco, justo donde está el pestillo. Luego, inclínala ligeramente y presiónala contra el lado inclinado. Mientras aplicas presión, el pestillo comenzará a deslizarse dentro de la puerta, soltando su agarre en el marco. Ahora mueve la tarjeta de un lado a otro mientras empujas la puerta. Esto aflojará completamente el pestillo. Y una vez que se deslice hacia atrás, la puerta se abrirá de golpe. La mayoría de las personas puede ver alrededor de 1 millón de colores, pero algunas pueden ver 100 millones. Se llama tetracromatismo, y es un rasgo genético raro que añade un cuarto tipo de receptor de color en el ojo. Así que, mientras la visión normal se basa en los receptores rojo, verde y azul, los tetracrómatas tienen un receptor adicional que les permite ver tonos que otros ni siquiera pueden imaginar. Pero se cree que solo afecta a las mujeres, y hasta un 12% de ellas podría tener esta habilidad. Así que si los colores te parecen especialmente vibrantes, podrías tener una visión sobrehumana.